Que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos. En esta hora les damos la más cordial bienvenida y deseamos que hoy podamos disfrutar un tiempo de bendición en la presencia del Señor. Hoy pues tenemos un tiempo para poder meditar en lo que es la palabra del Señor con el tema que hemos titulado Teología Propia. Que Dios les bendiga, y mi hermano Adrián tiene este espacio para llevarnos un tiempo de bendición. Esperamos que hoy todos podamos gozarnos en la presencia del Señor. Estamos de bendición y nos gozamos porque Dios es grande y maravilloso. Que Dios les bendiga, y una vez más, bienvenidos todos en esta noche gloriosa. Nuestro hermano con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos, hermanas que estamos aquí y los que están también viendo y por ver esta transmisión. Dios te bendiga. Vamos a cantar libre, yo soy libre, en la presencia del Señor, para adorarle, para glorificarle, para gozarnos en su presencia. Y vamos a escuchar, después de estos cantos de adoración a Dios, escuchamos el mensaje que trae nuestro pastor. Amén, gloria a Dios. Libre, yo soy libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Vamos todos. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Ahora todos con gozo. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Todos para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Y lo decimos, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Todos para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Hemos vencido. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Somos libres, comprados con la preciosa sangre de nuestro Jesús, precioso y poderoso nombre, la cual hemos venido a glorificar, a dar honra, honor. Gracias, oh Dios. Entramos en adoración. Cierre sus ojos, si quiere levante sus manos ahí donde usted está, y le cantamos. Gracias, oh Dios, gracias, bendito eres. Escuchar tu dulce voz, Dios, gracias. Quiero escucharte hablar. Sí, Dios, escuchar tu dulce voz, gracias. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti.
nada más y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer nada más que escucharte hablar. Si Dios habla, oh Dios Santo, a nuestras vidas, a través de tu siervo, nuestro hermano pastor, con este mensaje, oh Dios Santo, que Él trae esta noche. Habla y bendice, Señor, a cada hermano, hermana y familia representada, los que nos están viendo. Gloria a tu nombre, Dios bendito eres. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pastor. Amén, gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos en esta noche gloriosa. Estamos en una bendición hoy una vez más para poder darle la honra y la gloria a nuestro Dios y poder así pues gozarnos en la bendita y gloriosa presencia de nuestro Dios. Aprovecho una vez más para dirigirme a todos los que ya estamos aquí presentes en este santuario. Dios los bendiga, seamos bienvenidos y aprovechemos al máximo. No siempre tenemos estos tiempos y oportunidades, así es que vamos a aprovechar la bendita palabra, y a todos los que están en sus hogares también gocémonos en la presencia del Señor. ¿Qué les parece si oramos brevemente y le pedimos a Dios su guianza y dirección? Padre que estás en los cielos, en esta noche gloriosa estamos una vez más, oh Dios, rendidos ante tu presencia para darte la honra y la alabanza a ti, mi buen Dios. Gracias porque, oh Dios, eres el Dios de las promesas, el Dios de las misericordias, el Dios santo y perdonador y justo. Oh Dios, que inclinas tu oído para escuchar nuestros ruegos y súplicas, pero también para mirar nuestras necesidades, oh Dios, y ayudarnos y auxiliarlos en tiempos oportunos. Gracias en esta noche, oh Padre. Te pido, Dios, que bendiga a todo tu pueblo donde se encuentren. Oh Señor, que, oh Padre, tu iglesia sea preparada para el glorioso encuentro, oh Dios, que se llevará a cabo, oh Dios, al final de los tiempos, el glorioso rapto de la iglesia. Asimismo, bendícenos a todos aquí, los que estamos y los que están en sus hogares. Allá bendícelos, oh Dios, que esta palabra que hoy vamos a recibir tuya, Señor, sea una bendición. Este segundo tema, oh Padre, oh Señor, del tema general, teología propia, que es precisamente, oh Dios, poder palpar y mirar tu gloria, tu gloriosa presencia. Oh, gracias porque eres el Dios infinito. Te adoramos, oh Dios mío, con toda, oh Señor, con todo nuestro espíritu, y te rendimos adoración porque tú eres el Dios supremo, grande y maravilloso. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Así es que en esta hora bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos en esta hora gloriosa. Quiero invitarles para que tome su Biblia y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Hoy Dios tiene palabra para nuestras vidas y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Tiene su Biblia preparada? Amén. Es una bendición. Bueno, en San Juan capítulo 4, versículo número 24. Bendito es Dios. San Juan capítulo 4,
el versículo número 24. Cuando ya usted tenga su Biblia a la mano, con un amén, bendecimos a nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Repito, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Puede ocupar sus lugares y todos nos disponemos para entrar al mundo de la palabra bendita del Señor. Gloria a Dios. Vamos a nuestras a nuestra Biblia y a las imágenes que hoy tenemos aquí para todos. El tema general que hemos titulado Teología Propia. Ese es el tema general que hoy tenemos. El jueves pasado Dios nos permitió dar comienzo a este tema tan importante. Habíamos puntualizado dos cosas muy importantes, que es un tema totalmente importante, porque es hablar de Dios mismo, es hablar de la deidad, y como tal es un tema que solamente por medio de la revelación de las Escrituras podemos entenderlo y poder adentrarnos en este mundo. La segunda cosa que creo que también Dios nos recalcaba es que cuando hablamos de este tema, teología propia, es una de las doctrinas fundamentales, una de las doctrinas cardinales, la doctrina fundamental que prácticamente fundamenta la fe y sobre todo la sustancia de la vida cristiana. Entonces, por esta razón, el tema es muy importante. Hoy vamos a dar fin al tema primero que Dios nos permitió comenzar el pasado jueves, que lo hemos titulado La existencia de Dios. Aquí tenemos el temario, está en sus pantallas. Este es el temario, lo quiero hoy recalcar para que lo vayamos memorizando. Es, primero, la existencia de Dios. Segundo, la personalidad de Dios. Hoy vamos a hablar de esto. Esperamos que podamos empezar y terminar, si no, bueno, continuamos. Tercero, los atributos divinos. Cuarto, la Santa Trinidad. Quinto, los nombres de la deidad. Sexto, la creación divina. Séptimo, la providencia divina. Amén. Cuando hablamos de la existencia de Dios, habíamos estado desafiando la fe, pero también desafiando todo lo que es el engaño del diablo, que a través de engaños el diablo ha tratado de poner un velo para que no al hombre le resplandezca la revelación, la luz del Evangelio. Pero la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1, versículo número 19 al 20. Y quiero para todos leer este hermoso párrafo de la Biblia que dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, aquí el apóstol San Pablo está hablando de que el hombre sin Dios, que no puede conocer a Dios porque no tiene fe, la Biblia nos habla que realmente Dios existe y la propia creación demuestra y evidencia que Dios es real.
Por eso dice la Biblia, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bendito es el Señor. Ahora, hay algo más importante aquí que encontramos, y en esta introducción hoy quisiera hacer un rápido, pero muy rápido resumen y enlazar lo que estuvimos trabajando la clase pasada. La existencia de Dios es uno de los grandes misterios del hombre, o más bien del hombre ante Dios. Ni hombre ni ángel puede comprenderlo. No podemos usar los recursos científicos como un laboratorio o telescopio para estudiar a Dios, porque Él es, el versículo inicial dice, Él es espíritu. Hay alturas y profundidades en lo infinito que nunca podrán ser entendidas. Dice Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a comprender todo eso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Más profundo que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y su anchura que la mar. De tal manera que al tener a un Dios invisible, como la Biblia lo relata, que es espíritu, Satanás trata de aprovechar y sacar partido para promover sus falsas filosofías, de falsas teorías, como una de las más grandes que se levantó en el siglo XVIII, 1800, que es el asunto de la evolución. Y bueno, mire lo que aquí encontramos en la pantalla: ateísmo. ¿Qué es ateísmo? Aprendimos que la palabra ateísmo significa sin Dios. Se compone de dos palabras, ateísmo. La palabra a, sin, teísmo, Dios. Sin Dios, Dios no existe, dicen los ateos. Y en el ateísmo se promueve una de las cuestiones más profundas: la existencia de Dios. ¿Realmente Dios existe? Yo hoy sigo preguntando, ¿usted realmente cree en Dios y le cree a Dios? Las dos verdades. Esto es muy importante, porque Satanás finalmente va a venir y atacar nuestra mente, que es el campo de batalla, para tratar de desviar nuestra atención de Dios y de alguna manera promover la duda. ¿Realmente Dios existe? Bueno, ¿cómo conocer a Dios? No existe ningún método, ni científico ni legal, para poder conocer o descubrir a Dios. Podemos resumir que para poder llegar al conocimiento de la existencia de Dios es solo por medio de la revelación de las Escrituras y no más. Es a través de lo que la Biblia revela, porque no ha habido hombre que pueda realmente dimensionar y descubrir por métodos científicos o legales que Dios existe. Esa es una clara razón. Sin embargo, hoy me gustaría ahondar un poquito, así en resumen, lo que es el darwinismo y la evolución. Este personaje, Charles Darwin, fue en realidad el creador de lo que es la evolución. Y él enseñó que el hombre evolucionó, así lo desarrolló. Es muy amplio, más que profundo, yo diría muy amplio y teórico, pero hoy yo quisiera hacer este breve resumen. Darwin, después de muchos estudios, estudiando la tierra, fósiles y todo ello, llegó a la conclusión de que el hombre evolucionó
a través de un protoplasma en el agua por medio de la mutación o selección natural. Pero si se nos preguntara realmente cuál es el origen del hombre según la teoría evolutiva, bueno, va más atrás, porque se habla de que realmente más antiguamente hubo una explosión en el universo, que los elementos salieron volando y algunos de ellos se fusionaron formando la Tierra, la que habitamos. Y la Tierra por millones de años se fue evolucionando hasta producir agua, continentes y todo lo demás. Los continentes se fueron formando, la Tierra se fue partiendo a lo que se llama el Pangea, que se fue partiendo y formando los continentes. En parte hay algunas cosas ciertas de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia así lo declara, que la tierra fue partida y se formaron los continentes. Sin embargo, cuando la tierra ya estaba preparada, Darwin enseñó que el hombre empezó su origen a evolucionar a través de el más primitivo protoplasma en el agua, y que por medio de la mutación y selección natural se empezó a dar el comienzo. Y el comienzo fue el surgimiento de un protozoario primitivo, algo muy microscópico. Y después vino un gusano invertebrado, también muy primitivo. Después un anfibio, esos pequeños moluscos que andan en el agua. Y después pasando por las aves, después los mamíferos, posteriormente el mono, y finalmente en la tabla evolutiva surgió el hombre. Fíjese que Darwin, su biografía se dice que él nació en un hogar cristiano, pero se retiró del cristianismo, y el asunto del darwinismo o la evolución de alguna manera la combinó con sus ideas, con sus hipótesis, pero también con algunos asuntos de temas bíblicos. Porque eso de que el anfibio, el ave, mamíferos y el hombre tiene que ver con la creación de los 7 días. Si usted lo mira, ¿verdad? Dios no creó primero al hombre. Antes dice la Biblia que separó el agua y la tierra, las grandes lumbreras, la expansión, y después la naturaleza, la fauna, los peces, los mamíferos, las aves y el hombre. Sin embargo, encontramos que en esta tabla evolutiva realmente no puede ser sustentable, porque los argumentos contra las teorías, aprendimos que la palabra argumento es una verdad irrefutable que no puede ser alterada. Cuando hablamos de argumento, estamos hablando de una verdad que está respaldada con evidencias. Y cuando hablamos de teorías, estamos hablando solamente de suposiciones. De tal manera que los argumentos con las teorías de Charles Darwin del siglo XVIII realmente se vienen hacia abajo. De tal manera que un argumento es una declaración que demuestra con pruebas claras e irrefutables una verdad presentada. La falsa teoría filosófica de la evolución nunca ha podido demostrar ningún argumento válido sobre sus afirmaciones. En realidad, siempre utiliza términos como los conceptos, hipótesis y teorías, que solo son suposiciones, con expresiones de quizás, probablemente, casualmente,
espontáneamente, posiblemente. Por eso, cuando hablamos de la evolución, se habla de la generación espontánea, que somos producto de la casualidad, que venimos de la nada, que de la nada surgimos bajo un proceso evolutivo, y que quizás o que probablemente, pero todo esto es insustentable. Usa términos como casualidades en vez de causalidades. La palabra casualidad es quizás sucedió, a lo mejor, y causalidad es por una causa y efecto. Entonces el hombre no es producto de la casualidad. Los hombres y mujeres somos productos de la causalidad. Dios nos creó y no fue una coincidencia, sino una diosidencia. Dios nos formó. Bendito es el Señor. Pueden darle la gloria a Dios. De tal manera que la farsa sobre la teoría de la evolución es realmente algo que hoy en día para muchos científicos es una locura, una farsa, algo totalmente inaceptable. La evolución todavía hoy en este siglo sigue buscando vestigios de vida en otros planetas. Me sorprende porque cuando usted ve las noticias que acaparan las pantallas grandes, se habla de esa nave espacial que fue lanzada a Marte y que pudo amartizar ahí con un pequeño helicóptero y un auto robot para tomar fotos, hacer perforaciones, extraer y es como un laboratorio. Ese auto tan sofisticado de última generación, y puede mandar las señales a la Tierra y los datos, tanto las fotografías. Y se dice, ¿cuál es el motivo de haber enviado esta nave espacial y todo esto? Y dicen, para buscar vestigios de vida en Marte. Inclusive esta nave amartizó, no aterrizó, porque donde se aterriza en la Tierra, amartizó porque es Marte. En Marte, en un gran cráter que se dicen los científicos, se cree que antes fue un gran lago donde había agua, y van a buscar vestigios. Pero aquí hay un grave problema. Si la evolución enseña que de lo imperfecto todo va a perfeccionarse, y el hombre surgió de lo imperfecto desde un molusco y una molécula, pasando por el mono, el chango, el orangután, el perro, el caballo, hasta llegar a ser hombre, se va perfeccionando. Como quien dice, la evolución es como un Dios que va perfeccionando. Y yo me haría hoy la pregunta, y usted hágasela: ¿qué más falta? Después del hombre, ¿qué vendrá? Bueno, pues no hay nada en evidencia, pero las películas en ciencia ficción hablan que al hombre las orejas le van o a crecer en puntiagudas o le desaparecerán y serán como los extraterrestres. ¿Y qué más vendrá? Habrá ciertas mutaciones. Así es que Dios nos guarde vivir muchos años y nos llegue ese proceso de evolución. Pero yo creo que no es verdad. Realmente, vamos, el hombre ha sido hombre desde el principio. Los monos desde el principio han sido y seguirán siendo monos. Y de tal manera que, vamos, buscar vestigios de vida en Marte, si hay evolución, entonces no evoluciona nada. No existe nada. Y en la tierra por lo mismo. Mire, lo que Dios creó en el pasado, la tierra y el hombre, hoy en día se ha ido deteriorando. Es lo que enseñan los evolucionistas. Se ha ido deteriorando y extinguiendo por el pecado.
La declaración bíblica es muy marcada. Dios creó al hombre perfecto, lo puso en un... ¿Es ese eslabón perdido? Bueno, cuando hablamos del eslabón perdido, estamos hablando que del mono al hombre hay como que un peldaño para poder unir la tabla y poder demostrar y decir, ¿vieron cómo sí? El hombre viene del mono, pero ese eslabón no lo han hallado. Y ni lo van a hallar, porque realmente el hombre no provenimos del mono. Bendigamos a Dios. Para los muy estudiosos, aquí les tengo algo muy importante. Y usted que ahí en su hogar está diciendo que la evolución es sustentable, bueno, yo te quiero decir que la segunda ley de la termodinámica, los físicos saben esto, dice la segunda ley de la termodinámica que toda la materia tiende de ir de lo perfecto a lo imperfecto, es decir, que se deteriora. Ponga un auto y llévelo al bosque. Si hubiera evolución, cuando usted vaya, ese auto va a estar más brillante y más hermoso y más nuevo. Pero ¿qué pasa? Que a los pocos días la humedad y todo eso lo va a destruir, podrir y se va a caer en pedazos. Y cuando pasen 1000 años, ese auto va a ser polvo. O sea, no es sustentable. Porque la segunda ley de la termodinámica dice que toda la materia tiende a entrar en desperfecto, en desgaste. Si una casa no la pintamos y la cuidamos, se va a caer. Si un auto no le damos mantenimiento, por igual. Nosotros mismos, como hombres y mujeres, somos materia. Si no nos cuidamos, moriremos prontamente. Se requiere cuidado. Así es, y es lo que esta ley, que no puede ser movida y desechada, dice que toda la materia tiende a ir de lo perfecto a el deterioro. Los defensores del evolucionismo, cuando se le preguntó al zoólogo Thomas Henry, amigo de Darwin, esto es sorprendente, y defensor de la teoría de la evolución, se dice que un día el Vaticano lo confrontó para desechar que el hombre venía del mono y no de una creación. Y uno de los ahí presentes cardenales o obispos le dijo, si reclamaba sus derechos de sucesión de padre y madre, que eran un mono, que lo demostrara. Y irónicamente se dice, quien ahí estuvo como un testigo presencial, que él quizás ahí solamente como un murmullo susurró diciendo, prefiero ser un mono perfeccionado antes que un Adán degenerado. Eso los teóricos tratan de defender sus argumentos. O como aquel profesor que dijo, ¿crees verdaderamente en el cuentito de la creación del Edén? Y la niña muy sabia dijo, ¿y usted cree en que sus ancestros son monos? La realidad presente es que el hombre no proviene del mono. Irónicamente, alguien dijo, sino que se dirige por su pecado hacia el irraciocinio del mono. Es decir, que ha ido descendiendo por su conducta nefasta, necia y alejada de Dios. Y un hombre sin Dios, Pablo lo expresó diciendo que es como un animal irracional. Inclusive así lo determina el hombre animal. Argumentos sobre la existencia de Dios. Nos vamos aquí más rapidito. Bueno, ya esto lo estudiamos. El testimonio de las Escrituras. La Escritura afirma que y habla
sobre la existencia de Dios. Segundo, argumento cosmológico. Cuando hablamos del argumento cosmológico, estamos hablando que el universo demuestra la existencia de Dios. Vamos aquí a estudiar esto. Mire, la creación nos habla que todo tiene una causa y efecto por su perfección. Toda la creación demuestra, la tierra, los animales, las aves, todo, que Dios existe. Bendito es Dios. La creación del universo anuncia a un Dios perfecto. La ciencia se inspira y copia de lo creado por Dios. Inclusive, mire, ¿sabe usted que todo lo que está creado por el hombre se basó al inspirarse en la propia naturaleza? Todo. Ven los animales, los estudia, todo aquello. El hombre no puede crear nada. El hombre no puede crear una serpiente, un ave, un gusano, un mosquito, así de esos chiquitos. No puede crear una chinche, una pulga. No la puede crear. Trata de hacer pequeños insectos así. A mí me causaba mucha gracia, ¿no? Y decía, bueno, el hombre, ¿no? Se dice que es ellos así se declaran que son como dioses que pueden crear, porque manipulan los genes y todo aquello, y la genética y todos aquellos conceptos muy profundos, que el genoma humano y que pero cuando vemos que dice tal erudito fabricó un robot, y ahí vemos que el robot ahí va todo así, que con una zancadilla lo tiramos, creó como un pez, y lo echan al agua y va el pez, pues se va moviendo así con pedazos ahí, y pasa otro pez a un ladito y se ríe de ese invento. Crea como pequeñas aves que vuelan, metálicas, y yo creo que si pasa un ave se queda viendo y le causa risa y dice, no se acerca ni en lo más mínimo a lo que Dios creó. Bendito es el Señor. De tal manera que mire lo que aquí vamos a ver. Todo lo que el hombre está creando se ha inspirado en lo que ve en la naturaleza. Por ejemplo, cuando fabricaron los aviones, los inventores de los aviones diseñaron alas como de aves, exactamente. Y si usted mira ahí, precisamente, mire, ve al avión y es como un ave. Después los helicópteros y como las libélulas, allá en nuestro pueblo los caballitos, ahí que los agarrábamos, ¿va? Ahí está. Los barcos y submarinos en los peces del mar. La maquinaria industrial en los búfalos, en los changos y todo eso. Inclusive hay una máquina industrial que rasca así. Inclusive casi se le atribuye, dicen, la máquina manita de chango que rascan. Se inspiraron en los changos, en los búfalos. La herramienta quirúrgica y procesos médicos en los insectos. Una ocasión recuerdo que estaba dando una clase a varios pastores, y entre ellos hay un médico. A lo mejor nos puede estar mirando, ¿verdad? En este momento él era un médico, y le hice una pregunta. Le digo, hermano, él era médico y pastor. Le digo, oiga, pero me refería a él como médico. Le dije, oiga usted, médico, ¿qué hacen los mosquitos? Allá en México le decíamos los zancudos, que son los mosquitos anófeles. Y le decía, ¿qué hacen los mosquitos? A los zancudos. Y me respondió, sacan sangre. Sacan sangre. Pues sí. Y le pregunté, ¿y en el medio médico
¿cómo se le llama a los que sacan sangre? Dice, pues médicos. ¿Y cómo le hacen para sacar sangre? Es fácil. Dice, no, pues muchos ni pueden. Primero tienen que muchas veces hasta buscar la vena, y si le lastiman pues tienen que hasta anestesiar. Y hay veces que dejan los brazos todos ahí morados, ¿verdad? Moratados por tantos, porque no pueden sacar la sangre, y con venotas que se ven grandes, ¿verdad? Y no pueden sacar la sangre. Pero resulta que los mosquitos anófeles llegan y donde sea, y usted ni siquiera se da cuenta que ya el mosquito se le puso en el brazo, en el hombro, y usted está como que nadie. Alguien está diciendo, hermano Adrián, ahí tiene, pero no se mueva, porque mire cómo ya está el mosquito, mire cómo está hasta barrigón ya de tanta sangre. Pero ¿por qué no sentimos? Porque está comprobado científicamente que los mosquitos, y todo tipo de mosquitos, no solo este que aquí presentamos en la imagen, todos antes de hacer el pinchazo y penetrar el aguijón, ¿sabe qué hacen? ¿Qué hace, hermana Minerva? Anestesian. Es decir, que los mosquitos son anestesiólogos, son médicos, porque sacan la sangre. Las avispas no, ¿verdad? Es así, duele, pero esto sí, sacan. Y bien, podemos tener tanto y nos van a sacar 1 litro de sangre y ni nos damos cuenta, porque anestesian y sacan la sangre y se van y ni nos dimos cuenta, hasta que ya se pasa el efecto de la anestesia, nos sale la ronchita, pero ya se fueron con premio, bien llenos. Así es, hermano, creación de Dios. Maravilloso es Dios. ¿Cómo no creer en Dios, hermano, que es maravilloso? Argumento antropológico. ¿Qué es el argumento antropológico? Que el mismo hombre evidencia la existencia de Dios. Aquí corrija solamente, creo que no escribí bien. De tal manera que la creación perfecta del hombre se describe como la realidad. Ya lo decíamos, el hombre por naturaleza es profundamente religioso y es atraído a la fe y a las cosas superiores y grandes. Los ateos no pueden probar que hay un Dios. Los panteístas, mire, no pueden probar que todo es Dios, porque el panteísmo eso enseña, que todo es Dios. El sol es Dios, la lluvia es Dios, las plantas son dioses, todo es Dios. Eso es panteísmo. Los pragmáticos no pueden probar que todo funciona, lo que funciona es en lo práctico, de ahí viene la palabra pragmáticos. Tampoco los agnósticos, que afirman que es imposible saber y afirmar si Dios existe o verdaderamente no existe. Pero el hombre por naturaleza, la Biblia habla y enseña que la fe es inevitable. Aunque decidamos evitar a Dios y las cosas de fe, el hombre por naturaleza fue creado con un espíritu, un alma y un cuerpo, de tal manera que el hombre por naturaleza intelectual y moral, el hombre está compuesto de estos 3 elementos. Entonces el hombre evidencia la existencia de Dios, y el hombre no puede negar que Dios es real, que existe, bendito es el Señor, y que es legislador. El hombre, hermano, siente profundas emociones, y solamente un ser dotado de bondad y amor, sabiduría y santidad, hermano, puede satisfacer tal naturaleza de que Dios existe. Decía la clase pasada, nunca vamos a ver un perro arrodillado cuando tiembla
y santiguándose dice: Dios, ayúdame. Por instinto y por todo eso sienten, inclusive antes de que va a temblar, y pueden ladrar. Pero el hombre, cuando hay un problema o va pidiendo perseguido, siempre o se arrodilla o clama o le dice: Dios, ayúdame. Es profundamente religioso el hombre por naturaleza. Bendigamos a Dios. Dice la palabra que, bueno, esto es muy importante, que el hombre en su interior le ha sido sembrado una ley en su interior para poder entender que realmente Dios existe. Cuando hablamos de la perfección del hombre, el hombre en toda su estructura es increíblemente perfecto. La ciencia se maravilla y día a día está descubriendo las cosas que el hombre puede hacer. El hombre, por más que quiera estudiar al mismo hombre, le resulta imposible, porque hay profundidades tan grandes que no las va a entender. Sin embargo, encontramos que hay profundidades en el mismo hombre que nunca van a poder ser comprendidas ni estudiadas. Dios nos creó tan perfectos que la Biblia dice que nos dio un espíritu para ser conscientes de Él. Puso un alma dentro de nosotros para percibir lo bueno y lo malo, y una conciencia para juzgar entre lo bueno y lo malo, y nos dio un cuerpo perfecto para percibir el entorno de la naturaleza. Este versículo, que es a donde yo quería llegar, Romanos 2, 14 y 15, dice: porque cuanto los gentiles que no tienen ley, hablo de la ley de la palabra, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, que el hombre que no conoce la Biblia, pues de alguna manera hacen cosas que son de la ley. Y hay gente malvada que llega en cierta manera. Por ejemplo, puede ser un padre malvado que a sus hijos le va a decir: no te portes mal, Dios te va a castigar. O sea que de alguna manera lleva sembrado en su interior la evidencia de que Dios es un Dios que existe. Bendito es Dios. Dice: y aunque no tengan ley, en ellos mismos son ley. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que nos hace conscientes de Dios, un alma para entender que Dios existe, porque en el alma radica la personalidad, el intelecto. Dele a un niño, mire, una piedra y dele un pan y va a escoger el pan, porque tiene inteligencia y voluntad. Y aunque usted le insista: toma la piedra y cómetela, aunque sea niño, él sabe que las piedras no se comen. Y aunque sea niño, él tiene voluntad propia y él decidirá tomar el pan. Ofende a ese niño y aunque sea niño, va a llorar porque tiene sentimientos. Entonces encontramos que la Biblia dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Le quiero decir algo, un paréntesis rapidito. ¿Alguien en alguna ocasión ha pensado, o alguien le ha preguntado, qué pasará con, por ejemplo, con toda la generación de los faraones, los egipcios, los aztecas, los mayas? Ellos nunca supieron, ni siquiera de oídas, que había una Biblia. Nunca en sus manos tuvieron una Biblia. Los faraones jamás, porque ni siquiera la Biblia se había escrito. La pregunta es: ¿qué pasa con ellos? Ellos no tuvieron la oportunidad de que alguien les evangelizara y que se salvaran y que les hablara de un Dios para que lo adoraran. La pregunta es, entonces, todas esas generaciones, Dios, ¿cómo va a actuar su justicia y el juicio? Bueno, antes de darle una respuesta, le daré otra evidencia. Si ellos no conocieron, por ejemplo, los faraones, los aztecas, los mayas, a Dios, porque no había una iglesia que predicara y una Biblia que les enseñara, yo aquí le saco este otro argumento.
cómo Adán, Isaac, Jacob y todos estos patriarcas que no tuvieron una Biblia y que no había una iglesia establecida, ellos conocieron a Dios, decidieron servirlo, amarlo, adorarlo. Ellos se arrodillaban, ellos se alejaron de los que era idolatría y todo eso. Y aquí la pregunta es, ¿cómo lo supieron? Porque ellos, al igual que los egipcios, mayas y demás, tenían un espíritu, un alma y un cuerpo. Y había en sus interiores una ley sembrada ya, y a través de esa ley ellos pudieran conocer a Dios, percibirlo y adorarlo. Alabado es Dios. Así es que los que sin ley, dice la palabra, pecaron, sin ley serán juzgados, y los que con ley pecaron, por la ley serán juzgados también. No hay excusa. Alabado es Dios. Qué maravillosa es la bendita palabra. Seguimos. La creación del hombre. La creación del hombre es la máxima expresión de un Dios existente. Alabado es Dios. Y todo eso lo encontramos en una bendición tan maravillosa de que realmente Dios es real. Alabado es Dios. Podemos decir gloria al Señor, hermanos. Hasta aquí entonces, Dios existe. Pueden decir amén. Pueden darle un aplauso fuerte a ese Dios existente. Gloria a Dios. Pasamos ahora al tema, la personalidad de Dios, que es el tema que ahora nos ocupará. ¿Qué es la personalidad de Dios? Cuando hablamos de la personalidad de Dios, encontramos que en la palabra dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero ¿cómo conocer a Dios? Este tema que acabamos de terminar, que es la existencia de Dios, yo diría que es el punto del nexo para entender a Dios y conocerlo a través de su existencia. Y para poderlo entender, es necesario saber y conocer sobre su personalidad. Definición de personalidad. La palabra personalidad son en carácter los comportamientos y atributos en cada sujeto. Eso es personalidad. Personalidad son en el carácter, no en el carácter, los comportamientos y atributos de cada sujeto. En una familia, cuando hay 4, 5 o más hijos, aunque todos se parezcan físicamente, pero todos van a salir diferentes, con temperamentos diferentes. Los temperamentos son parte de la personalidad. En realidad la personalidad no es el color de los ojos, la complexión físico, delgadito, alto, chaparrito, gordito. No, la personalidad de un miembro de la familia no es por el color del pelo, la forma de la nariz y de la boca, el color de la piel. La personalidad son el carácter, los comportamientos y atributos en cada sujeto. Entonces, la personalidad de Dios no es algo físico, es algo en su naturaleza. Es decir, la personalidad es el término con el que se suele distinguir y designar lo que de único, de singular, se define y tiene un individuo. Son las características que lo distinguen de los demás. Alguien dice es muy alegre, es muy triste, es muy iracundo, es muy simpático, muy cómico, es muy arrebatado, muy con poco se desanima, es muy alegre, muy platicador, muy inteligente, muy bueno. Son cuestiones que tienen que ver con la personalidad. Ahora, estoy hablando ahorita en un término humano, para que entendamos y lo llevemos al plano divino. Son las características que distinguen a una persona.
La Biblia nos revela que cuando Dios se relaciona con el hombre, lo hace usando términos humanos. Para entenderlo, le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, cuando yo empezaba a caminar la vida cristiana, un predicador en una campaña ahí pública dio una anécdota y dice: ¿saben qué? ¿Cómo vamos a dar? Dios nos va a dar a entender que estamos en peligro de muerte y el infierno. Y usó esta anécdota o este símil o analogía. Dice: imagínese que usted, le decía nos decía a los que estábamos ahí, ven un hormiguero. ¿Qué tiene el hormiguero? Hormigas. Y como persona pensante, ve que hay una presa. Y los constructores, administradores de la presa dicen: esta presa se va a abrir las compuertas, y entonces tengan cuidado para que no vayan a ser inundados. Pero resulta que cuando el agua va a salir, el agua va a pasar por donde está el hormiguero. Ahora, ¿qué le va a pasar a ese hormiguero? Alguien dígame, ¿qué pasa? Se va a inundar y se van a ahogar, se las va a llevar. Entonces dijo: es deber de usted, Señor, y llamó a uno ahí al frente y le dijo: es deber de usted que usted vaya y les diga a las hormigas: ¿saben qué, hormigas? Váyanse cuanto antes, porque mañana al mediodía van a morir por el agua. Y aquel hombre lo miraba así y le decía: pues no se puede. ¿Cómo que no puede ir? Bueno, sí puedo ir. Lo que digo que no se puede es que aunque yo les grite a las hormigas y les ponga con megáfono y con unas bocinas, y aunque les ponga musiquita para que me crean, no ¿qué? No me van a entender. ¿Por qué no le van a entender? Porque son hormigas, porque no tienen discernimiento ni entendimiento. Entonces el predicador le dijo: entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es lo siguiente: tienes que ir y decirle a las hormigas lo mismo, pero ahora con otro carácter. ¿Sabes qué? Para que te entiendan, tienes que hacerte hormiga. Y cuando te hagas hormiga, si ya creen o no creen, ya es asunto de ellas, pero entonces sí te van a entender. Hermano, el tiempo de la gracia, la era de la gracia es maravillosa. Antes de la gracia, el hombre, a pesar de que tenía una ley de Dios en su interior y una conciencia, un espíritu y un alma, le era complicado. En la gracia, Dios se reveló, y le quiero hablar en dos términos. Uno, de que una de las personas de la deidad, a saber el Hijo, fue enviado por el Padre, y por virtud del Espíritu Santo fue engendrado en María, y nació Jesús con una naturaleza también divina. Es decir, que Jesús en esta tierra fue verdadero Dios y verdadero hombre. Él tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y con la naturaleza humana Él nos habló lo del cielo, nos predicó las cosas de arriba, nos habló, hermano, para que lo entendiéramos. Y yo pregunto, ¿entendió la gente? La mayoría no. Hasta lo mataron. Le dijeron: demonio tienes. Lo rechazaron a sabiendas de ver los milagros que él hacía. Lo rechazaron. Él se fue al cielo, su tumba está vacía. La Biblia lo relata
y la historia lo evidencia. ¿Y los judíos creen en Él? No. ¿Pero qué decir los judíos? El mundo. Para darle un ejemplo cercano, Santa Fe, aunque es chico, pero hay muchos miles, yo diría millones a lo mejor. ¿Cuántos cristianos hay? A lo mejor religiosos, todos, porque todos creen en Dios. Pero cristianos que le creen a Dios, va a ser un porcentaje del 1% o a lo mejor hasta menos. ¿Por qué? Es sorprendente, hermano, de tal manera que Dios, hermano, ha hablado y la palabra dice, Pablo lo expresó, Pedro también se puso de pie, dice la Biblia, después del aposento alto, y dice la Biblia que con toda autoridad de nuevo, es decir, autoridad y confianza, exhortaba y decía: sean salvos de esta perversa generación. Pero dice la Biblia que con muchas palabras y con muchos testimonios les testificaba diciendo: escapen por su vida de esta perversa generación. Noé les habló, hermano, por muchos años de un diluvio y no creyeron. Pedro lo anunció y no creyeron. Hoy en día se predica y la gente no quiere creer. Es religiosa, pero no le creen a Dios. ¿Qué es lo que falta? Pues Dios, hermano, ha hablado de muchas formas. Mandó a su hijo y lo crucificaron. Dios, siendo Dios espíritu invisible, Él nos habla como siendo humano. De tal manera que cuando hablamos de la personalidad de Dios, estamos hablando realmente de que Dios, hermanos, se revela hacia nosotros usando términos muy humanos. Esta palabra que usted mira allá arriba dice antropomorfismo de Dios. ¿Qué significa antropomorfismo? La palabra antropomorfismo se deriva de dos vocablos griegos. Uno es antropos, hombre, y morfes, forma. Únalos y es forma de hombre. Dios nos habla como teniendo forma de hombre. Y le quiero adelantar algo. Yo le quiero preguntar: ¿usted cree que Dios tiene ojos? Diga sí o no. Sí. ¿Usted cree que Dios tiene manos? Deben de ser una mano con 5 dedos. ¿Usted cree que Dios tiene 2 pies? ¿Usted cree que Dios tiene ojos, oídos, boca? ¿Usted cree que Dios tiene una cabeza, un cuerpo, 2 manos? Y creo que de todos coincidimos. Sí. Entonces Dios es como nosotros. ¿Tiene un cuerpo como nosotros? ¿Qué dice usted? Bíblicamente, no. Dios es espíritu. Sin embargo, aquí encontramos una verdad muy maravillosa. Y es esta: Dios, hermano, siempre habla en su palabra. Mis ojos, mis oídos, mis manos, mi cuerpo. ¿Acaso Dios tiene un cuerpo como el nuestro, material? No. Él es espíritu. Sin embargo, la Escritura dice, Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que hizo y formó los pies no caminará, el que creó las manos no tendrá manos. Sí, pero eso lo hace Dios en un término, vamos, espiritual. Y Él se refiere a nosotros en ese término que llamamos antropomorfismo de Dios. Es decir, que Dios se refiere y se presenta y se revela como a nosotros. Quiero pensar, y lo quiero decir con humildad y con limpieza, pero que si Dios hubiera venido a salvar las hormigas, Dios les hubiera hablado en términos de las hormigas.
Pero no, el evangelio no es para las hormigas, ni para los perros, ni para los caballos, ni para los changos, aunque Darwin dice que venimos del chango. El mensaje de la evangelización es para los hombres, de tal manera que los que creen en la evolución tienen que olvidarse y desechar la palabra de Dios, pero eso es imposible. Eso no va a llegar a ser, y tienen que desechar que Dios existe. Pero eso tampoco puede suceder, porque Dios es real. Dice la palabra: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Alabado es Dios. De tal manera que Dios es verdad. Alabemos a Dios. Vámonos rápidamente. Dios no es algo, Él es alguien con personalidad. Dios se revela como un ser real. El asunto de su personalidad es un tema majestuoso y glorioso en la Biblia. La religión funciona solo como para que podamos tener una relación y comunión personal entre Dios que está en el cielo y el hombre que está en la tierra. Mire, qué maravilloso es entender estos principios. El hombre no puede tener comunión, porque el cristianismo exactamente es una relación, y mi relación con Dios es a través y por medio de la comunión. Pero ¿qué significa la palabra comunión? Pues sería como comunicación, como estar en armonía. Este micrófono no tiene un cable, y usted dirá: pero ¿cómo está eso? Pues sí, es el invento hoy en día, ¿verdad? Pero tiene una interfase que lo comunica con la mixer y que manda la señal a las bocinas. Esa música que usted está escuchando viene de esta computadora, pero esta computadora tiene una relación, un vínculo, una comunión, que es este cable con esta pequeña mezcladora, y le manda la señal a las bocinas. El cristianismo eso es, como un nexo, como un cable que nos une con Dios. Pero que ese nexo sería imposible, hermano, tener una relación con Dios. Y esto es maravilloso. El asunto de la personalidad de Dios es tan hermoso, yo diría importante e indispensable, que si pudiéramos hablar de un Dios impersonal, estaríamos hablando de algo, de un objeto, una piedra, energía eléctrica, energía solar, luz, calor, fuerza centrífuga, todo eso. Pero el hombre no puede tener comunión con la energía eléctrica. Imagínense que este es un cable eléctrico y por aquí pasa, bueno, en realidad sí pasa electricidad, aunque poquitita, porque son impulsos eléctricos. Pero mire, dígame usted qué piensa si yo vengo hoy y sabes que cable, ayúdame por favor, estoy triste, mi economía está mal, ¿me puedes ayudar? ¿Qué me va a decir el cable? Nada. La fuerza, por ejemplo, los autos tienen fuerza motriz. Las ruedas dan vuelta porque el motor le echa uno gasolina y aceite. Pero a ver, acérquese al carro, a las ruedas que dan vuelta, rueda, o al motor, pues, que le pisa y ruge así fuerte. ¿Sabes qué, motorcito querido? Échame la mano, estoy enfermo, mira, sáname. No. Dios no es fuerza, no es energía. ¿Por qué los religiosos van con santos de piedra o de metal, o aunque sean de oro puro, de 24 quilates? Se arrodillan y se postran, y ante aquella imagen que la Biblia dice que tienen pies pero no andan, ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no habla,
y le piden, ¿y hay respuesta? Pues claro que no. Órele usted a un árbol, a una piedra, son objetos. Dios no es un objeto, no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová, no es energía. Dios no es algo impersonal. Dios es una persona. Energía, fuerza y objeto podrán ser una influencia, pero no puede tener una inclinación o afectos para con los demás. ¿Usted cree que el cable, por más que yo le ore, aunque sé que pasa energía, sabes que cable que llevas energía, acaso no tu corazón no se contrista, no tienes compasión? Pues claro, porque es cable. Mejor los animales que son creación de Dios, usted lo acaricia y tiene sentimientos. Pero Dios es el ser supremo, es el creador de todas las cosas, el hombre corona de la creación. Y el hombre, hermano, podemos tener relación con Dios a través y por medio de que Dios tiene y posee una personalidad. Bendiga al Señor, hermano. Estamos terminando. ¿Cuáles son entonces los elementos que constituyen la personalidad de Dios? Bueno, los elementos que la componen, es decir, ¿cómo se compone la personalidad de Dios? ¿Qué está involucrado dentro? Es su intelecto, su voluntad y su sensibilidad. Esos son los elementos que constituyen la personalidad de Dios. La personalidad existe donde hay inteligencia, voluntad y sensibilidad. La individualidad de una persona es en su conciencia y determinación propias como elementos de la personalidad. La personalidad es el poder por el cual el Dios actúa y ejerce sus atributos propios y libre voluntad hacia nosotros. Si Dios fuera un Dios impersonal, ni nos oiría, ni nos escucharía, ni sentiría amor por nosotros. En realidad, el versículo, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es porque no interactúa con Dios. El cristiano que no ama y en vez de amar odia y no puede perdonar, realmente no ha mantenido comunión con Dios y no lo ha conocido. Pero Dios es amor, es verdad, porque Dios es persona. Y entendiéndolo cabalmente entonces en ese asunto, si Dios es una persona, no como una persona, no, legalmente Dios es una persona, tiene personalidad, posee personalidad, intelecto, voluntad y sensibilidad. Con el intelecto Él conoce todo, con la voluntad Él decide como Él quiere en su soberanía. Como sensible Él siente, se conduele, se alegra, hermano, se goza por sus hijos, alabado es Dios. De tal manera que la personalidad es tan importante, hermano, que al tener a un Dios con personalidad, un Dios personal, podemos entonces, sí, entendiéndolo ya desde ese punto de vista, hablarle aquí, allá, en la calle, en la montaña, debajo del agua, acá y para allá. Mientras viajamos, podemos hablarle a Dios. Alguien dice, pero es que yo no sé cómo hablarle a Dios, es que no lo veo. Yo necesito arrodillarme ante una imagen para tocarlo y decirme San Martín de Porres o Virgen de... Hermano, pero con Dios no necesitamos verle para sentirlo y hablarle. Simplemente crea por la fe y háblele. Él es un Dios personal. Y cuando usted le dice, pero háblele de verdad, cuéntele sus necesidades, sea claro, íntegro, no ande con cuentos ni con mentiras. Señor, tú sabes que me he portado bien, pero ¿cómo vas a engañarlo si te has portado mal? Háblenle, ore a Él, aunque no lo ve, pero Él está ahí presente y puede hablarle y decirle, Dios mío, gracias,
por tu bendición. Mira que estoy en grande aprieto. Ayúdame, échame la mano, corrobórame. Qué maravilloso es hablar de esa verdad maravillosa. Casi terminamos. El gran yo soy. Él es el Dios de la promesa, el Dios personal. Y mire, esta gran evidencia de verdad, aquí lo encontramos en la Biblia. Por primera ocasión Él se exhibe y se presenta anunciándose ante un hombre llamado Moisés. Estando Dios ahí, apareció en una zarza que ardía pero no se consumía. Moisés va curioseando y se encuentra con Dios. Y Dios, usted conoce la historia, le dice: te he escogido porque tú serás mi libertador de mi pueblo en Egipto. Y entra ahí el diálogo. Y Moisés le dice: pero Dios, soy tartamudo, yo voy a ir contigo. Te pondré un vocero, tu hermano Aarón, y hablaré y te voy a respaldar, y tú vas a sacar a mi pueblo. Oiga, la encomienda no era nada fácil. El imperio o el asunto del faraón era el ejército más poderoso de esa época. De tal manera que en ese momento Moisés le dice: pero Señor, oiga, presentaba excusas. Pero si me pregunta el pueblo: ¿quién eres? ¿Qué les voy a decir? Si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a hablar? Porque hasta ese entonces el pueblo se hablaba del Dios sin nombre, el Dios que no conocían su nombre, pero sí sabían de él. Y hermano, en ese momento Dios se revela y le dice a Moisés, Éxodo 3:14: así les dirás: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, me ha enviado. Este nombre tiene un significado admirable de personalidad. Su existencia y personalidad forman, hermano, todo lo que tiene que ver con su carácter. Yo soy el que soy significa yo soy, yo fui, yo seré. En la Biblia hay dos versículos, por ejemplo en Apocalipsis 11:17 dice: que eres, que eras y que has de venir. Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. O sea, es un Dios, hermano, con personalidad. La personalidad de Dios es el medio para mantener una relación con el hombre. Si Dios no tuviera personalidad, jamás podríamos tener comunión y una relación con Dios. Porque usted no puede tener una relación con una bicicleta. El carro podrá ser muy maravilloso, pero a ver, tenga una esposa por esposa un auto. Pues no. Hermanos, Dios es persona maravillosa. La Biblia atribuye las características de la personalidad a Dios. Y mire, esto es maravilloso. Se arrepiente, se entristece, se aira, es celoso, ama. Son aplicaciones a la personalidad de Dios. Estos versículos describen cómo Dios interactúa con el hombre. Notemos que Dios, hermano, cuida a su pueblo, y por tener personalidad, Él está ocupado en favor nuestro. Se alegra, se enoja, se contrista, nos ama, se pone celoso cuando cortejamos con el mundo, se arrepiente, dice, cuando fallamos. Y son cuestiones que tienen que ver con las cosas de la personalidad. Y finalmente Dios, como persona, tiene una ubicación personal. Dice la palabra, Eclesiastés 5:2, que Él está en el cielo,
Primero de Reyes 8:39, Dios tiene una morada. Dios tiene su trono. Dios dice que desciende y se manifiesta en gloria. Es imposible entender una manifestación divina si Dios no es una persona. Por eso los hombres religiosos se postran ante imágenes, pero que no son personas, ni tienen personalidad. Les hablan y no escuchan, no hay sentimientos, no puede haber interacción, comunión ni relación, porque son imágenes muertas que no pueden sentir ni palpar a Dios. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios porque tenemos un Dios maravilloso? ¿Puede ponerse de pie y darle gracias a Dios? Oremos a Dios, ¿qué les parece? Y en esta hora Dios está aquí. La ignología, los mensajes, los sermones, las predicaciones, todo lo que está en nuestro alrededor nos habla de que tenemos un Dios que realmente es real y que tiene una personalidad. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por tenerte a ti como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Yo te pido, Dios, que en esta noche nos ayudes para poder, Señor, experimentar de tu gracia, de tu poder, de tu gloria. Gracias porque eres un Dios con atributos maravillosos, que nos amas, que velas por nosotros, que nos cuidas, que te entristeces, Señor, cuando te damos la espalda, que te airas, Señor, cuando te fallamos, pecando y viviendo una vida necia y soberbia. Yo te pido en esta hora, Señor, que bendigas nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta hora bendigas, oh Dios, a toda tu iglesia. Aleluya, gracias, Señor, porque eres maravilloso. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? Oh Dios, ¿cómo no poder, Dios, acercarme delante de ti, venir ante tu presencia? Si eres un Dios personal, que estás en todas partes, que escuchas nuestra oración cuando venimos a ti, porque no estás sordo, porque tienes oídos para escuchar, ojos para ver nuestra necesidad, boca para hablarnos, manos para poder, oh Dios, estrecharnos, pies para guiarnos y un corazón glorioso para, oh Dios, desbordar tu amor hacia nosotros. ¡Qué maravilloso eres! Te amo, Dios. Oh Señor, porque eres glorioso, majestuoso. Enséñanos, Padre, a vivir en comunión contigo. Oh Dios mío, no necesitamos algo, no necesitamos fuerza activa, luz, electricidad, fuerza para poder verte y sentirte. Tú eres un Dios personal, que, oh Dios mío, tienes inteligencia, voluntad, sentimientos. Eres un Dios personal, que estás exactamente a nuestro lado y que no tenemos que hacer nada para atraerte hacia nosotros, porque tú estás ahí presente en el momento que te pedimos ayuda. Estás presente en el momento del peligro, estás presente en el momento de la desesperanza y del problema. Estás ahí presente para manifestar tu poder. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús.